Increíbles coincidencias que no podrás creer que son reales. Parte 1. La historia de la humanidad está repleta de hechos y circunstancias muy interesantes, a veces increíbles. Cuando la estudiamos a la ligera, no nos damos cuenta, pero si revisamos con detenimiento cada detalle, podemos descubrir cosas realmente sorprendentes. ¿Sabías que la historia de Napoleón y Hitler tiene 3 interesantes coincidencias en común? Lo creas o no, así fue. Prepárate para conocer las 25 coincidencias más insólitas de todos los tiempos. 1. El libro que regresó a su dueña. Anne Parrish, una escritora estadounidense, estaba merodeando en una librería de París cuando se encontró con el libro Jack Frost y otras historias. De inmediato, le dijo a su esposo cuánto le gustaba ese libro cuando era niña. Tomó el libro, lo abrió, y en la primera página vio que estaba escrito: Anne Parrish, 209 N Weber Street, Colorado. Era el mismo libro que había perdido hace muchos años. 2. La ciudad de los asesinos. En el año 1913, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Francisco José I, León Trotsky y Tito, responsables en conjunto por la muerte de más de 80 millones de personas, estaban viviendo en la misma ciudad, Viena, Austria. 3. Los gemelos literalmente idénticos. De acuerdo con Reader's Digest, 2 gemelos nacieron en Ohio y fueron separados al nacer. No sabían nada el uno del otro, pero ambos tenían el mismo nombre, James. Ambos se hicieron oficiales de policía, y ambos se casaron con mujeres que se llamaban Linda. Cada uno tenía un hijo, de nombres James Alan y James Allan. Ambos se divorciaron y se volvieron a casar, esta vez con mujeres de nombre Betty, y ambos tenían perros que se llamaban Toy. 4. La profecía de la placa del coche. El coche del archiduque Francisco Fernando, dentro del cual fue asesinado, tenía una placa de licencia vehicular que decía A3 118. La Primera Guerra Mundial, que se suscitó tras el asesinato de Francisco Fernando, terminó con el armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918. 11-11-18. 5. La bala que se tomó su tiempo. Cuando Henry Thielland rompió con su novia y ella se suicidó, el hermano de esta decidió dispararle a Henry. Pensando que lo había logrado matar, el hombre también se mató. Sin embargo, Henry sobrevivió, ya que la bala solo le rozó y terminó alojada en un árbol que estaba junto a él. Años después, Henry trató de talar ese árbol. Como se le estaba haciendo difícil, decidió usar dinamita. ¿Adivina a dónde fue a parar la bala? Correcto. Con la explosión, la bala salió del árbol y terminó matando a Henry. 6. El doble del rey Humberto. El rey Humberto I de Italia fue a un pequeño restaurante. Se dio cuenta de que el dueño del establecimiento había nacido el mismo día que él, en el mismo pueblo, y que ambos se habían casado con una mujer que se llamaba Margarita. El 29 de julio de 1900, le informaron al rey que el dueño del restaurante había sido asesinado en la calle. Poco después, ese mismo día, el rey fue asesinado. 7. Hágale caso a sus propias advertencias. Cuando tenía 49 años, el astrónomo sudafricano Danny Erutoit estaba dando una conferencia sobre cómo la muerte podía llegar en cualquier momento. Al terminar, sacó de su bolsillo un caramelo de menta y se lo metió a la boca. En pocos minutos se ahogó y murió. 8. Un bebé con mucha suerte. A comienzos de la década de 1930, Joseph Ziglock estaba caminando por la calle cuando un bebé se cayó de una ventana y fue a parar justo sobre sus hombros. Ninguno de los dos resultó lastimado. Un año después, el mismo bebé volvió a caerse de la ventana y cayó otra vez sobre los hombros de Joseph, en el mismo lugar que antes. 9. La inscripción en la tumba. Cuando arqueólogos soviéticos abrieron la tumba de Tamerlán, un legendario rey mongol descendiente de Gengis Khan, encontraron una inscripción que decía: sea quien sea que abra mi tumba, desatará a un invasor más terrible que yo. Era el 20 de junio de 1941, y la Alemania nazi invadió la Unión Soviética al día siguiente, el 22 de junio de 1941. 10. La muerte de los gemelos. En 2002, un hombre fue arrollado por un camión en Finlandia justo cuando intentaba cruzar la autopista 8 montado en su bicicleta. 2 horas después, su hermano gemelo también fue arrollado por un camión cuando intentó cruzar la autopista 8 montado en su bicicleta. Ambos murieron a 1,5 kilómetros de separación. 11. Las torres faltantes. Durante la producción del videojuego Deus Ex, uno de los artistas olvidó incluir las torres gemelas en la ciudad de Nueva York. Los productores se disculparon y explicaron que la ausencia de las torres era por un supuesto ataque terrorista que había ocurrido en la trama del juego.
Al año siguiente se produjo el ataque terrorista que destruyó las Torres Gemelas. 12. Napoleón y Adolf. Napoleón fue coronado emperador de los franceses en 1804, Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933, 129 años de diferencia. Napoleón invadió Viena en 1809, Hitler hizo lo mismo en 1938, 129 años después. Napoleón invadió Rusia en 1812 y fue derrotado, y Hitler invadió Rusia en 1941 y también fue derrotado, 129 años de diferencia. 13. Otra vez no. En 1975, un hombre fue arrollado por un taxi cuando iba conduciendo su motocicleta, en la isla de Bermudas. Un año después, el hermano de ese hombre fue arrollado cuando iba conduciendo la misma motocicleta. El conductor del taxi era el mismo, y el coche llevaba también el mismo pasajero. Increíbles coincidencias.